Creo que nunca es un mal momento, ¿verdad?, para darle gracias. Vamos a estar ahí, hermanos, en el pasaje que leímos ahorita en la lectura ahí en San Mateo, capítulo 5, versículos del 14 al 16. Me gustaría tener una oración, hermano, antes de trabajar. Sí estoy nervioso, hermano, aunque no lo creas, sí me pongo de nervios. Antes de empezar con el mensaje, hermanos, me gustaría tener esta oración para que sea Dios, hermanos, quien nos hable y no sean ideas mías ni palabras mías. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre Celestial, que moras en todo lugar, gracias, Padre, por la oportunidad de estar nuevamente aquí. Tú sé, Señor, con cada uno de los corazones de mis hermanos. Háblales directamente, Padre. No soy digno, Señor, de exponer tu palabra, pero tú en tu gracia lo has permitido y te agradezco por ello. Yo te pido por esta iglesia, por mis hermanos, que puedan estar atentos sus corazones para ver tu palabra, pero más que oírla, practicarla. Yo te doy gracias por cada uno de los que están aquí, porque tú has permitido que estén aquí. Y también te quiero agradecer por este mensaje que has puesto en mi corazón. Permite que pueda hacerlo más claro para que mis hermanos me puedan entender lo que quiero transmitirles y que sobre todas estas cosas el centro de este mensaje seas tú y que sea con el único propósito, Señor, de darte la honra y la gloria. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús te agradezco y pido. Amén. Ahí en el pasaje, hermanos, que estuvimos en Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16, me voy a permitir leerlo nuevamente, hermano. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, en este pasaje es el apóstol Mateo quien escribió esto. Posiblemente escuchó en algún momento de su vida estas palabras de parte del Señor Jesucristo. Estas palabras fue algo que el mismo Señor Jesucristo dijo sobre todos aquellos que creen en Él. En esta tarde, hermano, yo quisiera que meditáramos en este pasaje. Y más que meditarlo, que podamos considerarlo en nuestra vida. Quiero que veamos, hermanos, 3 motivos por lo cual debemos considerar en nuestra vida Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16. Juan 1:2, hermanos, dice que más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted es una persona que creyó en Jesús y le recibió, usted es un hijo de Dios. Si usted no ha hecho esta profesión de fe, no se vaya sin Jesús en esta tarde, hermano. Esto que dijo el Señor Jesucristo iba dirigido para sus hijos, diciendo: vosotros sois la luz del mundo. El primer motivo, hermanos, por el cual deberíamos considerar este pasaje para nuestra vida es por el estado en el que estábamos. El primer motivo por el cual debemos considerar este pasaje para nuestra vida es por el estado en el que estábamos. Platicaba con mi esposa y me decía mi esposa: ¿qué necesidad tienes tú de mencionar siempre el pasado? ¿Qué necesidad hay? Y yo le decía, hermanos, que sí es necesario, porque usted puede recordar como yo, cómo era el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Nuestro Dios los libraba de cada problema que ellos tenían, pero luego, ¿qué pasaba con el pueblo? Volvían a olvidarse de Él, volviendo a otros dioses ajenos. Se olvidaban de la bendición que nuestro Dios les daba. Y no quiero agregarlos a esto, hermanos, pero a mí sí se me suele olvidar a veces de lo que Dios me sacó, y eso jamás se me debería olvidar para yo poder tener una actitud de agradecimiento y así poder actuar en su obra. ¿Cuál era el estado en el que estábamos? Tuvo que haber un momento en nuestra vida, hermano,
en el que no tomábamos una decisión o no hacíamos una profesión por fe, y eso nos separaba de la gloria de Dios. Si me puede acompañar, hermano, ahí a Efesios, por favor. Efesios 5:8. Efesios 5:8, hermano, dice lo vamos a leer detenidamente, hermano. Vamos a leer la primera parte que dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Aquí está el apóstol Pablo, hermano, diciéndole a la iglesia de Éfeso y recordándoles, porque en otro tiempo erais tinieblas. Les estaba recordando que no en toda su vida, no en todo su tiempo fueron la luz del mundo. Ahí está el apóstol Pablo recordándole su pasado, diciéndole, en otro tiempo ustedes eran tinieblas. Y usted sabe, hermano, lo que es estar en tinieblas. Y si usted nació en una familia cristiana y no conoció lo que es el mundo, déjeme decirle que mientras usted no tomaba una decisión por Cristo, usted estaba separado como quiera de la gloria de Dios. Tuvo que haber un momento en su vida en el que no había tomado esta decisión y usted estaba separado de la gloria de Dios. Y aquí está el apóstol Pablo recordándoles, ustedes eran tinieblas. Y usted sabe, hermano, que si el Señor Jesucristo nos está diciendo, vosotros sois la luz, lo contrario de la luz, ¿qué es? La oscuridad, las tinieblas. Y al ser el contrario de eso, ¿qué significa eso? Que al estar en la oscuridad, y es estar en las tinieblas, si somos tinieblas estamos en pecado. Si estamos en pecado, dice Romanos 3:23, que todos hemos pecado y que estamos separados de la gloria de Dios. Eso significa que al estar en pecado estamos separados de Él. Y al estar separados de Él no hay una vida eterna. ¿Sabe qué merecíamos? Un infierno eterno. Eso es lo que merecíamos, hermanos. Porque hubo un momento en nuestras vidas que fuimos tinieblas. Pero gloria a Dios el día que llegó aquella luz verdadera, hermanos, amén. La luz verdadera es Cristo. Aquí en Efesios 5:8, donde acabamos de leer esto, que dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Sigue ahí después, dice, mas ahora, ¿sois qué, hermanos? Sois luz en el Señor. No es que nosotros seamos luz por nosotros mismos, sino por Cristo, hermanos. Eso nos hace la luz del mundo, el estar en Cristo. Aquí la pregunta, la interrogativa es para ustedes, hermanos, si estamos actuando como hijos de Dios, si estamos actuando como luz en el Señor. Por eso era necesario, hermano, y por eso le comentaba que era necesario recordar el pasado, para saber de dónde Dios nos ha sacado y en qué lugar y por qué nos ha puesto. Dice un versículo, hermano, ahí en Juan 8:12, si quieren no me acompañe, yo lo voy a leer, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue, dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo, hermano, está aquí en Efesios 5:8 recordándole a la iglesia de Éfeso su pasado? Posiblemente era porque no estaban actuando como deberían actuar y no estaban haciendo lo que deberían hacer. Ahí está, ¿verdad? Diciéndole, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y luego ahí, hermanos, da una instrucción y nos damos cuenta, porque todas las palabras que terminan en D sabemos que es instrucción, dice, andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Y esa es la pregunta que venía a mi vida y que Dios hablaba a mi corazón. ¿Ando yo como luz en el Señor? ¿Ando yo como un hijo de luz? Ciertamente yo no le conozco, ni usted me conoce, pero solamente usted sabe y solamente yo sé lo que éramos antes de conocer a Cristo Jesús. Y si seguimos practicando las mismas cosas, hermanos, que practicábamos antes, algo no está bien en nosotros.
Y luego ahí, hermanos, en Efesios 5:8, después de que dice esto, en el versículo 9, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y nada me costaría, hermano, meterme en detalles de qué es bondad, qué es justicia, qué es verdad. Pero, hermanos, no es casualidad que Cristo sea la luz verdadera. Y luego nos menciona a nosotros como la luz del mundo. O sea, está la luz verdadera mencionándonos a nosotros como la luz del mundo. Eso significa que Cristo quiere que seamos semejantes a Él. No es casualidad, hermanos. Él es la luz del mundo. ¿Por qué nos nombraría a nosotros la luz del mundo? Él quiere que seamos semejantes a Él. Para recordar y valorar lo que Dios hizo por nosotros y podamos meditar, reflexionar y hacer cambios para Cristo, nuestro Salvador, es necesario recordar de dónde venimos. Vaya conmigo, hermanos, ahí es Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, Primera de Pedro, perdón, hermanos, capítulo 2, versículo 9, lo voy a leer. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó, y volvemos a lo mismo que hablábamos ahorita, de las tinieblas a su luz admirable. Nos da, hermano, hay unas características y unas bendiciones tan grandiosas que Él nos da, dice, con el propósito de que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, la luz verdadera que es Cristo, hermano. ¿Está conmigo, hermano? Dios, hermanos, a través del Señor Jesucristo, nos da la oportunidad de conocerle y seguir siendo parte de esta luz del mundo. Pero ciertamente, hermano, aunque es un privilegio ser la luz del mundo, como Cristo nos nombró, también es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. ¿Cómo deberíamos andar como hijos de luz? Tenemos ese privilegio, pero también esa gran responsabilidad. Vaya conmigo, hermano, ahí a Juan 1:9, por favor. Juan 1:9. Dice así, aquella luz verdadera, refiriéndose a Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y luego el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El Señor Jesucristo aquí nos revela la palabra de Dios, que Él, la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, vino al mundo, pero el mundo no le conoció. Es casualidad, hermano, ¿usted qué cree que Dios nos llame la luz del mundo, siendo Él la luz verdadera? No es casualidad. Dice ahí, hermano, en Efesios 5:8, bien dice ahí, andad como hijos de luz. ¿Cómo es que deberíamos andar? La luz verdadera, que es Cristo Jesús, nos nombra luz del mundo y nos hace la luz del mundo. ¿Será, hermanos, que quiere que seamos semejantes a Él? Claro que sí. Esa es la responsabilidad. No puedo vivir como si todavía estuviera en la oscuridad, en las tinieblas, sino debo andar como hijo de luz, es decir, como Cristo anduvo. Como Cristo anduvo. Ya recordamos, hermanos, el estado en el que estábamos, de donde Jesús nos sacó. Éramos tinieblas. Vimos Primera de Pedro todos los beneficios que nos da para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Ahí está, íbamos bien. Pero ¿cómo será esta responsabilidad como luz del mundo? Porque bien, si el Señor Jesucristo nos da este término, es por algo, hermano. Vaya conmigo ahí a Mateo, donde tuvimos la lectura, Mateo capítulo 5, versículo 14. Dice en el versículo 14, lo voy a leer yo, sígame con su vista. Vosotros sois la luz del mundo. Y ahí ya vimos
que éramos lo contrario a la luz, éramos parte de la oscuridad, de las tinieblas, estábamos en pecado, separados de Dios y no merecíamos una vida eterna, sino un fuego y un infierno eterno, ¿sí? ¿Cómo podemos andar como hijos en luz? ¿O qué es a lo que Dios habló a mi corazón para poder transmitirles? Ahí en el versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y ahí está Jesús otra vez, ¿verdad? Una iglesia sentada sobre un monte no se puede esconder. Qué interesante es saber que en la antigüedad las ciudades se establecían sobre un monte alto para que la gente pudiera verlas a lo lejos y así saber a dónde huir si se presentaba algún peligro. No es casualidad, hermanos, lo que Dios nos está hablando aquí. Una ciudad sobre un monte no se puede esconder. Lo contrario a esto que es que Dios quiere que nos demos a conocer al mundo. Eso es lo que quiere. El deseo de Dios, hermanos, es que todos los hombres sean salvos y procedan al arrepentimiento. Amén. Este es el deseo de Dios. ¿Y a qué voy con esto, hermano? Que la influencia del evangelio debe extenderse hacia toda persona y debe ser como un rayo de luz que disipe la oscuridad de la vida de las personas. La influencia del evangelio así debe ser, como un rayo de luz, ¿sí? Que disipe la oscuridad de las personas que nos rodean y la gente de allá afuera. Pero antes de esto, hermano, venía otra pregunta a mi vida y es, ¿el deseo de Dios es mi deseo? Porque el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y procedan al arrepentimiento. Pero yo no puedo avanzar, hermano, si ese no es mi deseo. Y aquí está hablando esto el Señor Jesucristo, que somos como una ciudad en lo alto que no se puede esconder. Y no es casualidad que vemos que en la antigüedad las ciudades así se establecían para que la gente viera y en caso de un peligro fueran a refugiarse ahí. ¿Cómo será posible esto, hermano? Dios quiere, hermano, que iluminemos a otras personas con su evangelio. Jesús es la luz verdadera y quiere alumbrar a las personas para que puedan ver con sus propios ojos su pecado y puedan ser libres en la verdad que es Él. Ahí en Juan, hermano, si me puede seguir ahí, San Juan capítulo 1, versículo 4, lo voy a leer yo. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, hermano, que las tinieblas no pudieron opacar esta luz, no pudieron contra ella. Y ahora, ¿verdad? Que leemos esto, no es casualidad, con qué propósito Jesús nos nombra la luz del mundo y que es, ¿verdad?, lo que Él quiere que hagamos. Cuando alguien, hermanos, está esclavizado por el pecado, no puede ver por su propia cuenta su pecado. Si nosotros, hermanos, no tenemos a Cristo en nuestro corazón y estamos en pecado, nosotros no nos podemos dar cuenta de ese pecado por nuestra propia cuenta. Porque no tenemos esa luz, hermano, que nos ilumine y que nos hace ver en lo que estamos mal. Por eso es importante el Evangelio de Jesucristo. Por eso es importante que las personas puedan conocer de Cristo Jesús, el hombre que vivió y murió y aún resucitó para su salvación y perdón de pecados. ¿Cómo la harán, hermanos? ¿Y cómo reconocerán esa parte si no andan en luz? Es decir, hermano, y vamos a ir a ese versículo, pero si yo apago este foco, que vamos a suponer que todo estuviera apagado, y yo enciendo la luz de mi celular para ver, pero le hago así, ¿sirve de algo? No sirve de nada, hermanos.
con esto, hermano, que ahí en el mismo versículo, siga leyendo conmigo. Ahí en Mateo capítulo 5, versículo 15 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y esto, hermano, es prácticamente lo que les acabo de decir, que Dios nos hizo con un propósito, con una función, para que tengamos una función, pero no serviría de nada si no efectuamos esa función. ¿Si está conmigo, hermano? No sirve de nada, porque somos la luz del mundo en medio de un mundo de tinieblas. Pero si no hacemos la función que debemos de hacer, no va a servir de nada. Las personas están allá afuera cegadas por su pecado, y les digo algo, no se van a dar cuenta, no van a venir aquí por sí solas, hermanos, no van a venir. Vi un ejemplo, hermano. ¿Usted sabía que la luna no tiene luz por sí misma? Es decir, que está la luna y nosotros vemos que brilla bien bonito, ¿verdad? Pero no es que tenga iluminación por sí misma, sino que es un reflejo de la luz del sol. El sol alumbra la luna. La luna ya brilla, ¿verdad? Y nos da algo de iluminación ¿a qué? Al mundo. Nosotros así deberíamos ser con Cristo, que es la luz verdadera. Cristo utilizando su luz verdadera y nosotros siendo un reflejo de parte de Él hacia las personas. ¿Sí está conmigo, hermano? Con ese propósito, el Señor Jesucristo nos nombra la luz del mundo. No es casualidad, Él es la luz verdadera, nos nombra a nosotros la luz del mundo, pero tenemos que efectuar esa función. Sí, es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. ¿Está siendo usted reflejo, hermano, de la luz de Jesucristo para con las personas? ¿O está viviendo, hermano, como si todavía anduviera en tinieblas? Por eso mencionaba la importancia, hermano, del pasado. Porque a mí en lo personal me ha pasado de que te acostumbras y vives y no consideras eso y tú estás viviendo y estoy muy bien, pero recuerdas y volteas a ver de dónde Cristo te sacó y como que eso lo agarras con fuerza y dices, Dios es digno. Amén, hermanos. Dios es digno. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser un reflejo de la luz verdadera que es Cristo y que podamos iluminar a otras personas con el Evangelio. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra, efectúa su función, dice, a todos los que están en casa. A todos los que están en casa. ¿Cómo podemos alumbrar el camino que es Cristo? Es decir, hermanos, que las personas de allá afuera no se van a dar cuenta de su pecado, ya lo vimos. ¿Por qué? Porque están en tinieblas, en oscuridad. Que nosotros podamos ser un reflejo, así como la luna del sol, que nosotros podamos ser un reflejo de Cristo para poder iluminar el camino, puedan venir a los pies de Cristo. Amén. Pero para eso es necesario hacer nuestra función como la luz del mundo, siendo el reflejo de la luz verdadera que es Cristo Jesús. ¿Cómo podríamos hacer esto? Si somos la luz del mundo, ¿cómo podemos iluminar a las personas? De muchas maneras, hermanos, pero lo primordial y lo que tiene efecto sería con el Evangelio de Jesucristo. Hermano, allá afuera hay personas que están esperando ver esa luz para seguirle y venir a este lugar. No ha pasado mucho tiempo, hermano, que vinieron dos personas que están ahí sentadas, que habían venido por un folleto. Creo que eran de misión, ¿verdad, hermana? De una colonia en la que creíamos que jamás iban a venir la gente. Pues nosotros no lo creíamos, por algún motivo u otro, pero no creíamos. Y luego resulta que esas personas vienen por su propia cuenta a escuchar y glorificar a Dios aquí, cantando y escuchando la palabra, por un folleto, por un papel. ¿Pero por qué? Porque hubo alguien que andaba como debe ser, como luz en el Señor, y dejó un folleto, y eso tuvo resultado, hermano. Las personas no vendrán por sí solas, porque no pueden ver.
Tal vez tú conoces la luz verdadera. Alumbra el camino a las personas con el Evangelio. Alumbra el camino a las personas con el Evangelio. Y esta, hermano, es la responsabilidad como luz del mundo. Como luz del mundo. ¿De qué serviría, hermanos, ser luz y no alumbrar? De nada. Y ya vimos el ejemplo, de nada serviría si no hacemos lo que debemos de hacer. ¿Estás haciendo tú, hermanos, lo que te toca hacer? ¿Estás haciendo tú lo que deberías hacer? ¿Estás iluminando a otros con el Evangelio de Jesús? Hay una línea muy delgada en esto, hermanos, porque déjeme decirle que si usted está efectuando lo que le toca hacer como luz del mundo, está siendo obediente. Pero si es como la lámpara que hay oscuridad pero no tiene su función, usted está desobedeciendo. Porque el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y procedan al arrepentimiento. Y Él es la luz verdadera y nosotros la luz del mundo. Por lo tanto, su deseo debería ser mi deseo. Amén. Tercer motivo, hermano. Primero, vimos, ¿verdad? ¿Por qué motivo deberíamos considerar este pasaje? Para recordar de dónde hemos venido y a dónde Dios nos ha traído, sí, la luz verdadera. Segundo motivo, que es el que acabamos de ver, hermano, perdón, de por qué considerar este pasaje para nuestra vida, es para alumbrar a otros y vengan a los pies de Cristo. Amén. El tercer motivo, hermanos, por el cual deberíamos considerar este pasaje para nuestra vida, es porque Él es digno. Es porque Él es digno, hermanos. Dice ahí, hermanos, si me puede seguir en el versículo 16. Así alumbre vuestra luz. ¿Delante de quién, hermanos? Delante de los hombres. Para que vean vuestras, ¿qué? Buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, ¿a usted le gustaría que aquí hubiera cada domingo gente nueva dándole la honra y la gloria a su Dios? ¿A quién no, hermano? Sería una bendición. Por eso es que decimos amén y nos gozamos cuando hay gente nueva, porque sabemos que es gente que posiblemente no conoce a Cristo, le va a conocer, va a adorarle, va a escuchar su palabra, se va a regocijar en Él, si está conmigo. Y ese debería ser nuestro deseo. Y aquí, hermanos, está el versículo 16, está el Señor Jesucristo diciendo, así alumbre vuestra luz. ¿Sí? Dice, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo, hermano, tenía el deseo de que la gente adorara a Dios. Por eso era como era. Por eso Él nunca hablaba por su propia cuenta, que decía, sino que yo hablo lo que el Padre me dice, ¿verdad? Se los transmito, porque Él quería que la honra fuera para Él, amén. ¿Cuánto más nosotros, hermano? Y más, siendo la luz del mundo, este debería ser nuestro anhelo, que la gente por nuestras obras pueda glorificar y venir a los pies de Cristo. Hubo un hombre, hermano, y quiero platicar un poco antes de terminar de este hombre, que tenía una función, tenía un propósito, así como nosotros, siendo la luz del mundo. Y él era Juan el Bautista, usted lo recuerda. Juan el Bautista, hermano, fue alguien enviado de Dios para que abriera el camino al Señor Jesucristo. Fue alguien que tenía que predicar el arrepentimiento y traer a las personas a arrepentirse, los bautizaba. Y esa era su función, así tal cual. Y lo hizo, la efectuó, la cumplió. Cuando hubo unos testigos que le preguntaron algo ahí a Jesús, Él dijo unas palabras sobre Él. Si me puede acompañar, hermano, ahí a Juan, para ver qué es lo que dijo Jesús de este hombre.
ahí en capítulo 5, versículo 35. Capítulo 5, versículo 35 de Juan, dice así, lo voy a leer yo. Él era antorcha que ardía, ¿y qué, hermanos? Y alumbraba. Y hasta ahí, ahorita seguimos con lo siguiente. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Juan cumplió con su misión. Él tenía una función como nosotros. Y hizo lo que le correspondía hacer. Era todo. Y las palabras que salen del Señor Jesucristo refiriéndose a Él es, Él era antorcha que ardía y alumbraba. ¿A usted le gustaría, hermano, que dijera así nuestro Señor Jesucristo con su propia boca de usted? Que dijera, el hermano Diego era como antorcha que ardía y alumbraba. El hermano Félix era como antorcha, ¿sí? Que ardía y alumbraba. El hermano Jorge era como antorcha que ardía y alumbraba. ¿A quién no le gustaría, hermano, que nuestro mismo Señor Jesucristo hablara así de nosotros? Amén. Bueno, haga lo que le toca hacer. Eso es lo que hay que hacer, hermano. Él nos ha nombrado la luz del mundo por creer en Él. Él es la luz verdadera. Que nosotros podamos ser un reflejo de esa luz verdadera. ¿Se imaginan, hermano, a Cristo Jesús hablando así de cada uno de nosotros? Juan cumplió. Juan ahí, hermanos, en el versículo, vaya conmigo ahí a Juan capítulo 1, para ver el impacto que puede tener una persona como usted, como yo, con la misión y con lo que nosotros debemos efectuar. Dice ahí, capítulo 1, versículo 6 y 7, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio ¿de qué? De la luz. ¿A fin de qué, hermano? A fin de que todos creyesen por él. Ese era el propósito de Juan. Predicar a Cristo y que a través de él muchas personas pudiesen creer. Y no se me hace casualidad, hermano, que Dios está hablando esto a mi vida, que aunque en este tiempo todavía no estaba la gran comisión, nosotros ahora sí tenemos la gran comisión. ¿Sí está conmigo, hermano? Y dice el Señor Jesucristo, ¿y qué? Y hacer discípulos a todo el mundo, a todas las naciones. Nos está diciendo nuestro propósito como la luz del mundo. Si usted lo que quiere, hermano, es valorar lo que hizo Dios en su pasado y lo trajo a su luz admirable y lo nombró la luz del mundo, ¿sí? Y si usted también quiere, que es lo que miramos ahorita, alumbrar a otros para cumplir con nuestra función y vengan a los pies de Cristo, y también quiere que Cristo Jesús, o le gustaría que Cristo Jesús hable así como lo de Juan, de usted y de mí, haga lo que le toca hacer. Haga su función. Eso es lo que debemos hacer para agradar al Señor. Ahí, hermanos, en Mateo 28, 19, ya lo dije, es la gran comisión. Ya tenemos algo, un ancla, hermanos, para tomarnos y tratar de agradar a nuestro Dios como la luz del mundo que somos. Si hacemos nuestra función como luz del mundo, personas pueden creer y venir a los pies de Cristo por medio de nosotros. No por nosotros, sino por la luz verdadera que es Cristo. ¿Sí? Esa misma luz verdadera, ¿verdad?, que predicaba Juan. A Juan no creyeron y no se arrepintieron por él, sino por de quién hablaba, de Cristo Jesús. ¿Sí está conmigo, hermano? Eso es lo que nos toca hacer. Que puedan ver las obras con las cuales las personas pueden venir y creer en Cristo y puedan glorificar a nuestro Salvador Jesucristo. Él merece ser glorificado, Él es digno. Y yo quisiera, hermanos, que ya vimos, ¿verdad?, estos 3 puntos y la importancia de por qué considerar este pasaje de Mateo capítulo 5, versículos de 14 al 16 en nuestra vida. Ya lo vimos por qué. Y antes de terminar, quisiera hacer una conclusión, hermano.
Hoy en día, Satanás está vistiendo de luz en el mundo, engañando a gente y a mucha gente, vistiéndose de luz aunque no lo sea. Engaña haciéndote pensar que debes estar en un lugar más cómodo, más feliz, donde te entiendan, donde nadie te diga nada, ni te manden a hacer algo, que no es necesario predicar el evangelio, que Dios se encargará de eso. Pero déjeme compartirle un versículo, hermano, que tocó mi corazón. Primera de Pedro 2:21. Pues vamos a ello, hermano, quisiera que me siguieran con su vista, para así ya. Si alguien lo puede leer, hermanos, si me hace el favor. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció, es decir, sufrió, le fue mal, le sufrió la salvación, hermanos, por nosotros, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. Es decir, que Cristo, hermanos, ya nos demostró lo que es ser como Cristo, es padecer, no hay que buscarle. Tantas cosas que están saliendo hoy en día, Satanás se está vistiendo como ángel de luz, aunque no lo sea, haciendo caer a mucha gente, dándote por tu lado, pero ya vimos, así Jesús ya nos dejó ese ejemplo y esas pisadas. ¿Cómo? Por su mismo camino, por lo que Él padeció y sufrió. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre Celestial, que moras en todo lugar, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos permite recordar de dónde, Señor, tú nos has sacado. Gracias, Dios, por esa luz verdadera que es tu Hijo Jesucristo, que vino y alumbró nuestras vidas y nos salvó. Yo te pido, Padre, por cada uno de los corazones de los que estamos aquí, tú permite que tu palabra pueda hacer efecto en sus corazones y que puedan tener esa sensibilidad para saber que es tu palabra y no palabras mías. Gracias te doy, Señor, por todo lo que tú nos das, aunque no lo merezcamos, Padre. Gracias por ese ejemplo que tú nos dejaste y permítenos, Señor, reconocer y aceptar que ser como tú hay que padecer, Padre. No hay lugares de comodidad ni otras cosas, sino ser como tú, y gracias por ese ejemplo y gracias porque tu Hijo Jesucristo se pudo haber bajado de la cruz, pero no se bajó. Y gracias a ello ahora tenemos justificación de pecados, salvación y vida eterna. Gracias te damos por todo y en todo, en el nombre de Jesucristo te agradezco y pido. Amén.